Capítulo 6. Cafetería. Descuento de amigo. Kokuyou fijó el precio de sus materiales de investigación en 10 monedas de plata para ella. A Mao Mao le hubiera gustado regatear aún más, pero los oficiales médicos superiores le pagaron 50 monedas de plata por copiar los registros, por lo que se dijo a sí misma que no debería ser demasiado tacaña. También tenía la intención de llevarse bien con Kokuyou por un tiempo. Mao Mao pensó que si no quería pagar, podría haberle pedido a un oficial médico superior que le mostrara la copia del texto cuando terminara de leer, pero también quería revisar el escrito lo antes posible, y no una copia, sino el texto original. Kokuyou puede ser particular con el dinero, pero no era un avaro. Era solo que usaba el dinero como una forma fácil de medir cómo la gente lo valoraba. El hombre tenía una forma frívola de hablar, pero también era capaz de pensar en medicina de una manera profundamente racional. A pesar de que hacía concesiones para los demás, a menudo desaparecía repentinamente si continuaban haciendo tratos injustos. Eso no significaba que las personas como Kokuyou, que eran benevolentes con aquellos que los trataban mal, fueran amables. Solo podía hacerlo porque tenía poco apego a la gente. Mao Mao tenía que tener en cuenta ese hecho. Mientras Mao Mao leía la copia de los materiales de Kokuyou, asintió con aprobación. Los materiales estaban con ella ahora que los médicos de alto rango de la corte habían terminado de copiarlos. Los leía en el comedor, no en su habitación, ya que aquí era mucho más luminoso y cálido. 10 monedas de plata era un gran gasto, por lo que quería ahorrar en aceite y carbón para la iluminación y la calefacción. Mao Mao, ¿qué es esto? Changsha se acercó a mirar. Debería pedir una tarifa de lectura, pensó Mao Mao, pero el salario de la joven dama de la corte era mucho más bajo que el de Mao Mao. Como Changsha cocinaba para las dos frecuentemente, Mao Mao decidió dejarla leerlo. Es material de investigación sobre epidemias. Esto podría resultar útil a partir de ahora, así que ¿lo leemos juntas?, dijo Mao Mao. ¿Estás segura? El rostro de Changsha se iluminó. ¡Qué chica tan honesta! Ella es diferente de las chicas que vienen al distrito del placer, pensó Mao Mao. Todas las chicas que vienen al distrito del placer han sido vendidas. Ellas provenían de familias campesinas pobres o eran hijas de comerciantes que de repente habían caído en la pobreza. Por eso es natural que estén amargadas, pensó Mao Mao, aunque también había chicas con personalidades agradables, pero no duraban mucho sin un buen sentido común. No significaba que las chicas que se convertían en cortesanas tuvieran personalidades desagradables. Era una comparación para mostrar lo bendita que era Changsha. La letra de Kokuyou era sorprendentemente buena. También había garabatos en escritura extranjera en diferentes lugares de las páginas. Al verlos, me dan ganas de ver el texto original, pensó Mao Mao. Escuchó que el maestro de Kokuyou era extranjero, por lo que pensó que el vocabulario médico de Kokuyou estaba mezclado con el idioma de algún otro país. ¿La viruela, ¿Estarás bien?, dijo Changsha. Es lo que es. La preocupación no servirá de mucho, así que hagamos lo que podamos. Tienes razón, ahora que lo pienso. Changsha parecía un poco frustrada. Ella sacó a relucir un tema diferente para cambiar de humor. Quiero decir que la señorita Yao y la señorita Enen son iguales, pero... preguntó Mao Mao. Me pareció inusual que ella tuviera una discusión con la señorita Enen el otro día. ¿Una discusión? Mao Mao tenía una idea de qué se trataba la discusión. ¿Podría tratarse de un hombre? Sí. La señorita Yao es una persona realmente incómoda, ¿verdad? Ah, ¿a ti también te parece así? Mao Mao se encontró de acuerdo con Changsha. Sí, a la señorita Yao le gusta una persona llamada Lahan, ¿verdad? Fue tan precisa que Mao Mao se sintió mal por Yao. Gustarle. Puede que no sea el término adecuado para describirlo, pero bueno, más bien, incluso sabe su nombre, Mao Mao no tenía idea si Yao era consciente de sus sentimientos todavía. Sí, la señorita Enen siempre deja que se vaya, mientras que ella tiene cara de demonio. Además, lo entendí bastante por las pistas que los dos estaban dejando caer. Qué audaz, ¿verdad? Encontrar un motivo para instalarte en la casa de la persona que te gusta. El tema de la discusión fue si ya era hora de que se mudaran. Mao Mao asintió comprendiendo. Además, la señorita Enen solo tiene ojos para la señorita Yao. La persona que viene a ver a Enen de vez en cuando también es despechada sin piedad. Ajá,
Inmediatamente, la cara del hermano mayor de Lahan vino a la mente de Mao Mao. Su verdadero nombre era el señor Kan algo. La señorita Yao también está incómoda. ¿El objetivo de sus sentimientos es alguien a quien le brotaría el amor al tenerla cerca de él, quedándose en su residencia? Creo que normalmente pensaría que son ruidosas y molestas. Bueno, la señorita Yao es una buena familia. Ella es rica y también es atractiva. Por lo tanto, solo sería envidiable para aquellos del campo masculino a los que le interesa. Pero para aquella persona que sí le interesa, encontraría todo esto absolutamente insoportable. No, niña honesta, deroga eso, suplicó Mao Mao en su mente. La niña había estado observando los puntos malos de sus mayores y habló con franqueza al respecto. Dado que aprobó el examen, era una niña inteligente. ¿Dirás esto delante de las personas en cuestión?, preguntó Mao Mao. No hay manera de que pueda. Changsha negó con la cabeza. Pero para ambos, no creo que esto termine a menos que se rindan y expresen sus sentimientos o entren en razón. Sería bueno que viniera un tercero, pero sería difícil ya que la señorita Yao es terca. Mao Mao también era de la misma opinión. La señorita Enen no tiene una forma de decírselo a la señorita Yao directamente, e incluso si lo hiciera, no le harían caso. Solo indirectamente puede discutir con ella sobre la idea de mudarse. Probablemente no fue una discusión real. Enen tenía que estar completamente arrepentida de gritarle a Yao. Hay otra manera de resolverlo, pero es la que tiene menos posibilidades de ocurrir. ¿Sería para agradarle a la otra parte también?, preguntó Mao Mao. Sí, ni en 1.000.000 de años. Mao Mao negó con la cabeza. Pero es posible que el hombre llamado Lahan ceda, ¿verdad? Pero ella viene con una cuñada muy aterradora llamada Enen, dijo Mao Mao. Ese es un pensamiento aterrador. Apenas quedaba gente en el comedor mientras charlaban. La encargada del dormitorio les imploraba con la mirada que se fueran. Bueno, entonces, ¿nos preparamos para ir a la cama?, preguntó Mao Mao. Mao Mao se levantó de su asiento y recogió los materiales de investigación, y fue entonces cuando tomó conciencia del sonido característico de unos pasos acercándose. ¡Buenos días! Para terminar su discurso de una manera tan característica, solo podía ser Chue. Ya no es hora de los buenos días, el sol ya se ha puesto. Mao Mao sintió problemas en el aire. Changsha, por favor, ve a la cama. Mañana también tendrás que trabajar temprano, ¿verdad? Disculpe. Aunque Changsha tenía curiosidad, Mao Mao se dirigió a sus asuntos. Ahora bien, ¿de qué podrá tratarse el asunto de hoy? ¿Vamos a ver al maestro Basen otra vez? ¿No se consideraría eso ya boyerismo a esta hora del día? Más importante aún, dudo que el maestro Basen tenga la delicadeza de invitar a salir a las chicas en medio de la noche. Sí, la señorita Chue no tendrá que trabajar tan duro si mi cuñado puede colarse en el dormitorio de una mujer o concretar una cita. ¿Los llevamos a la mansión Verdigris para practicar de nuevo? En absoluto. La señora me dará una paliza si lucha y destruye el edificio. Además, Mao Mao no tenía idea de cuánto cobraría de más la señora en el proyecto de ley de reparaciones. ¡Qué desafortunado! El asunto de hoy no se trata de mi cuñado. Surgió un pequeño problema, así que... ¿no vendrás hoy a la casa del príncipe de la luna? Jinshi había estado convocando a Mao Mao con menos frecuencia para asuntos como este. Ya no tenía que disculparse para que ella viniera a recibir tratamiento de heridas, y también debía estar ocupado con el trabajo. Pero, ¿sería esa la razón principal por la que Jinshi estaba trazando un límite? Y así, Mao Mao supuso que esta vez la había convocado por una razón adecuada. No había otras damas de la corte en el comedor. El gerente del dormitorio, tal vez después de haber leído el ambiente en la habitación, había salido. Chue se inclinó hacia la oreja de Mao Mao y susurró: se ha encontrado una vasija maldita en el alero de la casa de cierto funcionario del gobierno. Oh Dios, qué asunto tan nostálgico. Este era un asunto que Mao Mao escuchaba todo el tiempo cuando estaba en el palacio interior. Y un punto preocupante es como la hija del funcionario del gobierno se está debilitando. Hasta el punto de que el asunto sería llevado a Jinshi. Supuso que tenía que ser una familia de bastante alto rango, a pesar de que los llamaban funcionarios del gobierno. ¿Quieres romper la maldición? Sí, tal y como dice Mao Mao. No creo en las maldiciones. Esos son tus sentimientos. Incluso si las maldiciones no existen para la señorita Mao Mao, para otras personas solo pueden llamar maldición a las cosas que no pueden explicar. Razonable, pensó Mao Mao también. ¿Existe la posibilidad de que haya veneno? Chue era toda sonrisas. ¿No vendrás conmigo? No se puede evitar.
dijo Mau Mau, aunque no parecía disgustada en absoluto. Es un lado malo de mí, pensó, pero era una parte inmutable de la naturaleza de Mau Mau.